En este vídeo haré un análisis de la última hora del mercado de las criptomonedas, centrándome en qué creo que pasará con las altcoins a partir de ahora. Bueno, vamos a olvidarnos de alguna forma durante el vídeo de hoy de la última hora de Bitcoin. Ya lo tenemos contextualizado, ya vemos lo que está ocurriendo, ya sabemos los puntos o parámetros que tenemos que tener en cuenta y vamos a focalizarnos en otros activos, las altcoins, pero no enfocados desde una perspectiva analítica técnicamente hablando, como por ejemplo analizar el gráfico de Ethereum, analizar el gráfico de Solana contra USD o contra USDT, sino a través de diferentes métricas que el propio mercado de criptomonedas nos permite analizar y que nos dan pistas sobre el sentimiento real de qué está opinando la gente de lo que está ocurriendo. Porque de nada sirve que el precio de Bitcoin sube si lo que ocurre con ciertas métricas no acompaña ese movimiento o en la misma dirección o en la dirección opuesta, ya que muchas veces el hecho de que activos como el precio de Bitcoin suban y métricas como por ejemplo que la dominancia de Bitcoin caiga al mismo tiempo es mucho más positivo que el hecho de ver los dos activos subiendo, tanto Bitcoin como la dominancia. Entonces vamos a centrarnos en estas métricas, en estos pseudoactivos que podemos analizar para entender bien el trasfondo de lo que está ocurriendo y bien el trasfondo de hacia dónde está rotando el dinero, que es al final lo que nos va a dar pistas certeras sobre qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos meses e incluso años en muchos casos con el mercado de criptomonedas. Y es justamente este tipo de análisis lo que nos han permitido entender que no ha habido all season en todo el mercado. Independientemente de grandes movimientos alcistas que se han formado durante periodos de tiempo específicos, en el canal, a través de analizar este tipo de métricas que vamos a tratar a continuación, los que llevéis más meses, incluso años, ya las habréis visto de sobras, pero es momento de refrescarlas, pues hemos podido entender que esos movimientos alcistas en periodos específicos de tiempo, en criptomonedas específicas, no indicaban ningún tipo de movimiento duradero o de momento para pensar en grandes oportunidades de compra en esas altcoins, ¿no? Entonces, dominancia. Si recordáis, durante las últimas semanas hemos estado hablando de este movimiento correctivo de la dominancia al cual podíamos alcanzar durante lo que estamos viendo ahora e incluso durante las siguientes 2 o 3 semanas venideras. Esto no es capricho mío ni algo que a mí me apetezca. De hecho, como ya sabéis, ni me va ni me viene lo que ocurra, independientemente de que prefiera movimientos alcistas, pero en el momento en el cual analizamos cómo se comporta una métrica como es la dominancia cuando rompe por encima de los máximos anteriores alcanzados en un momento determinado del ciclo, nos damos cuenta de que en todas y en cada una de las ocasiones, a excepción de, en este caso de aquí que estoy marcando, es decir, en abril del mayo del año 2023 y en marzo del año 2023, siempre hemos tenido un movimiento correctivo importante. Es decir, en todas las ocasiones en las cuales la dominancia de Bitcoin ha intentado romper el máximo anterior, alcanzado en un momento específico del ciclo, hemos tenido un movimiento correctivo, que puede ser mayor o que puede ser menor. Pero en todas y cada una de las ocasiones hemos tenido ese movimiento, a excepción de en 2 ocasiones. Aquí tenemos un momento en el cual no se formó ese movimiento correctivo y aquí tenemos otro momento en el cual no se formó ese movimiento correctivo. Pero independientemente de no formarse al toque, por así decirlo, es decir, en el momento en el cual rompemos, entra en esa corrección, lo que hemos visto es que en ambas ocasiones el precio, después de romper con claridad esos máximos anteriores, ha entrado en un movimiento correctivo largo de, primero, 12 semanas y de, en segundo lugar, desde el máximo hasta que lo rompimos, 17 semanas. Es decir, en todo el movimiento alcista de la dominancia, el 85% de las veces, me lo invento, más o menos, hemos roto el máximo anterior y hemos entrado en un movimiento correctivo. Y en el 15% restante, pese a no entrar en el movimiento correctivo al momento, hemos pasado un promedio de 15 semanas corrigiendo después de esa ruptura. Con lo cual,
era evidente que si nos basamos en meras probabilidades, lo que podíamos esperar del mercado en el momento en el cual el precio rompiera los máximos anteriores era lo que estamos viendo ahora, una estructura correctiva. Un movimiento en el cual la dominancia de Bitcoin perdiera fuelle, perdiera fuerza, perdiera amplitud de mercado. Esto en realidad no nos determina si el precio de Bitcoin va a subir, si el precio de Bitcoin va a caer, simplemente nos dice que lo más probable es que durante las próximas semanas, y ahora esto lo complejizaremos mucho más, ya veréis, pero que durante las próximas semanas la dominancia de Bitcoin pierda fuerza. Perfecto. Esto es uno de los motivos por los cuales los que llevéis más semanas y, como digo, meses, sobre todo semanas porque estoy hablando ahora del más corto plazo, viendo los vídeos lo recordaréis. Esto es uno de los motivos por los cuales comentábamos que en la situación en la cual estábamos, teniendo en cuenta el rango y todo lo demás, no tenía certidumbre sobre si lo que podíamos ver era esto o sobre si lo que podíamos ver era esto, porque el rango como tal no me estaba dando buenas sensaciones, pero métricas como el tema de la dominancia me permitían sospechar que igual si vemos un movimiento horizontal o incluso bajista de la dominancia en el corto medio plazo y el precio de Bitcoin ha estado subiendo y la dominancia subía, cayendo y la dominancia subía y moviéndose horizontal y la dominancia subía, se me hacía raro ver que la dominancia de Bitcoin podía empezar a caer mientras Bitcoin también caía. Por eso, dentro de esta tesitura, no tenía del todo claro si lo que primero veríamos era una caída y luego una subida o si lo que primero veríamos era una subida y luego una caída, independientemente de llegar al mismo punto y al mismo espacio temporal a la vez, ya sea primero caer o primero subir. Pero esto nos daba un poco de ya empuje hacia lo que podíamos esperar, independientemente de que técnicamente a mí me generaba muchas dudas el gráfico diario de Bitcoin, ya lo sabéis, pero nos da un poquito de intención respecto a lo que podíamos estar viendo. Claro, esta tesitura en la cual podíamos esperar y podemos seguir viendo un movimiento de la dominancia que caiga, encajaba con varias cosas. Como por ejemplo, el hecho de que en muchos de los activos que llevamos años analizando ya habíamos llegado a targets importantes. Por ejemplo, si dividíamos orders entre Bitcoin, orders es la capitalización total excluyendo el top 10, es decir, del top 10 para abajo, y lo comparamos contra Bitcoin, vemos un gráfico que nos indica que se comporta mejor, si del top 10 hacia abajo, es decir, orders, o si Bitcoin. Y este gráfico llevaba años cayendo. Y no solo cayendo, sino que formando una estructura idéntica a la que formó aquí, en el ciclo del año 2018, 2019, 2020, donde veíamos un movimiento de impulso, pullback, impulso, doble techo, caída del 66%, subida del 64%, caída del 61%, tercer toque en la parte inferior, 1, 2, 3, y explosión. ¿Para qué? Impulso, pullback, impulso, doble techo, caída del 67, subida del 71, caída del 60 y pico, tercer toque. Es decir, en activos y en métricas como esta, en comparación a altcoins contra Bitcoin, en diferentes grados, pero en este caso estamos comparando del top 10 hacia abajo contra Bitcoin, podíamos ver cómo ya hemos llegado a ciertos niveles importantes, niveles de target, niveles objetivos que llevábamos meses e incluso años comentando, porque esto llevamos años hablando de ello, ya que la estructura bajista lleva extendiéndose de forma clara desde el año 2022. Y estamos ya a mitades del año 2025. Llevamos 3 años hablando de este movimiento. Pues bien, después de 3 años hemos llegado al target que esperábamos. Target que nos ha permitido estar muy poco expuestos, es decir, prácticamente nada expuestos, al menos en mi caso, al mercado de altcoins y bastante expuestos a Bitcoin y algo expuestos a Ethereum. Poco, pero algo expuestos a Ethereum. Entonces, en el momento en el cual tú ya llegas a ciertos targets, tienes que entender que se hace como una especie de checkpoint dentro del mercado, como lo que se esperaba de Bitcoin, ¿no? Cuando Bitcoin llega a los 100.000 será un precio tal, y bueno, pues llega a los 100.000 y en una primera instancia no ocurre gran cosa, pero la realidad es que desde que hemos llegado a los 100.000 hasta ahora que estamos de alguna forma intentando romperlos más, llevamos ya 31 semanas. Es decir, vamos a pasar casi un año entero alrededor de los 100.000. ¿Por qué?
porque era un nivel muy psicológico, muy esperado, un nivel en el cual todo el mundo esperaba que ocurriera algo, un nivel en el cual tu primo, tu amigo y quien sea ya llevaba años diciendo que cuando Bitcoin llegue a los 100.000 haré esto, o haré lo otro, o haré aquí, o haré allí. Y el precio ha llegado a los 100.000 y no ha ocurrido una reacción demasiado grande. De hecho, ahora está intentando romper con contundencia ese nivel, pero llevamos prácticamente un año en los 100.000, rondándolos. 10.000 arriba, 20.000 abajo, pero ahí es donde hemos estado. Pues cuando llegas a targets objetivo importantes, como lo que ha ocurrido ahora con orders entre Bitcoin, necesitas que el mercado lo asimile, reaccione y tome un nuevo rumbo. Y en este caso, el hecho de haber llegado a esta zona puede aplicar la base más básica del análisis técnico, del análisis de la acción del precio, que es, después del impulso, viene el pullback. O, en este caso, en tendencia bajista, después del impulso, viene el pullback. Y después de este pullback ya veremos qué hacemos. Si continuamos con la tendencia, como ha ocurrido 20 veces en todo este recorrido bajista, o si por el contrario, en la vuelta para abajo, los alcistas se hacen fuertes y se forma un cambio de estructura. Pues bueno, es a lo que tenemos que jugar ahora. Hay muchas más pistas que nos indican lo que podemos esperar durante las próximas semanas. Y es que si en vez de dividir orders entre Bitcoin, dividimos la capitalización total excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, como es el total 3, y además le restamos USDT, que es otra cripto que tiene un porcentaje de capitalización importante, 4,39%, está solo a la mitad que Ethereum, por ejemplo, pues si hacemos y comparamos esta métrica, ¿qué podemos ver? Todo el mercado contra Bitcoin, excluyendo a Ethereum y excluyendo a USDT. Bien, esta métrica nos da a entender que también habíamos llegado a una zona de target objetivo, a una zona de target importante, a un nivel donde el precio ha rechazado en múltiples ocasiones. Pero no solo eso, sino que además también podíamos ver cómo, y esto lo hemos tratado muchas veces en estas últimas semanas, podíamos ver cómo en los meses de julio esta métrica como que de alguna forma forma un movimiento correctivo alcista. Aquí tenemos el julio del año 2023, el julio del año 2024, el del 2022 lo tenemos aquí. En 2021 el tema, en este caso, lo hizo al revés, un movimiento correctivo a la baja. En el 2020, vamos a buscar el julio del 2020, bueno, en este caso estaba un poco como girando, no hizo nada. En 2019 también lo hizo, es decir, desde el 2019 hasta 2025, en todos los julios ha hecho un movimiento correctivo al revés. Si estaba cayendo, subía, y si estaba subiendo, bajando. Pues bien, ahora estamos cayendo. ¿Qué podemos esperar durante este mes de julio? Un desahogo, un movimiento alcista de total 3 menos USDT entre Bitcoin. Es decir, un comportamiento más positivo de las altcoins contra Bitcoin. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es de ahora? No, esto llevamos comentándolo meses atrás. Porque además hemos seguido muchos patrones y muchas estructuras idénticas de esta métrica durante estos últimos años. Pero no solo eso. Si, por ejemplo, ponemos encima de la mesa, hablando de dominancias, la dominancia de orders, antes hemos analizado orders entre Bitcoin y ahora simplemente ponemos encima de la mesa la dominancia de orders, es decir, la dominancia del top 10. Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC, Ripple, Cardano, Solana, Doge, creo. Bueno, excluyendo todas estas, pues todo lo demás, ¿no? Estas no. Estas las excluiríamos y todo lo demás. Del top 10 hacia abajo hemos comentado. Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta métrica? Lo que ha ocurrido con esta métrica, con esta dominancia, es que hemos roto, debido a movimientos bajistas muy importantes, zonas de soporte clarísimas. Y esto es gráfico mensual, ¿eh? Fijaros, hemos roto la zona de soporte del nivel de 8,85 aproximadamente, que había actuado como soporte, aquí como resistencia, aquí la rompe, forma un gran pullback y testea de nuevo como resistencia, aquí como soporte, aquí como soporte, y ahora la ha roto, y después de romper, poniendo en juego elementos propios del análisis de la acción del precio, ¿qué podemos esperar? Que lo que primero era soporte, luego fuera resistencia, y lo que primero era resistencia, luego soporte. Pero no solo eso, sino que después de romper el nivel,
podemos formar un pullback para testearlo como tal. Entonces, ¿encaja un movimiento de la dominancia de orders alcista durante las próximas semanas e incluso 2-3 meses? 100%. Encaja a la perfección. Un movimiento que, estando a julio, pues podríamos esperar el mes de julio, mes de agosto y mes de septiembre, formando 3 meses incluso de movimiento alcista, que incluso dentro de esta estructura, primero, técnicamente hablando, no habría ningún cambio. Segundo, en cuanto a acción del precio, sería incluso normal formar ese movimiento impulsivo. Sin saber cuál es este gráfico, sería normal formar esa estructura. De hecho, muchas veces, lo más interesante es hacer el análisis inverso. ¿Qué opináis de esta gráfica? ¿Qué opináis de este activo? ¿Qué creéis que puede hacer? Viene de formar una especie de suelo, está haciendo máximos crecientes, ha roto esta zona de resistencia, ha roto la media móvil de 50 en gráfico mensual. ¿Qué podríamos esperar? Pues punto número 1, un mayor movimiento alcista, para luego un pullback y luego una continuación. Punto número 2, un movimiento bajista, para luego continuar. ¿Sí o no? ¿Qué implicaría que esta gráfica suba con fuerza? Como es la gráfica inversa de esto, implicaría que esta de aquí caiga con fuerza. Y que orders o la dominancia de orders caiga con fuerza, ¿qué implica? Que sigue perdiendo fuelle respecto a Bitcoin. Con lo cual, que Bitcoin sigue ganando capitalización de mercado con una elevada probabilidad. Si no Bitcoin, pues sería Ethereum, sería monedas estables que están en el top 10, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué implicaría? Seguir dentro de la misma estructura de mercado. Ahora bien, el hecho de seguir dentro de la misma estructura de mercado, la cual aún no ha formado ningún tipo de cambio, de momento, no implica que no pueda haber movimientos a contratendencia, movimientos distintos, que por cierto, si los aceptamos durante 2-3 meses, julio, agosto y septiembre, a máximo, aún cabría esa posibilidad de entender que durante 2-3 meses estamos formando un movimiento distinto a lo que hemos estado viendo hasta ahora y que para el tercer trimestre viene esa caída que yo, según lo que de momento estoy viendo, creo que aún puede cuadrar, de Bitcoin, tal y como aún ha ocurrido en todos los terceros trimestres de los últimos años. Tanto en el tercer trimestre de 2000... A ver, un momento. Tanto en el tercer trimestre del año 2023 como en el tercer trimestre del año 2024, como puede ocurrir en el tercer trimestre del año 2025. Y esto encajaría perfectamente con ese movimiento impulsivo que podría seguir desahogándose durante las próximas semanas para que durante este tiempo las altcoins lo estén haciendo mejor que Bitcoin, ¿por qué no? Formando esos movimientos que hemos comentado, típicos de este tipo de épocas, y para que luego, en el tercer trimestre, ¿qué es lo que ocurra? A finales, seguramente, pues Bitcoin forme ese movimiento correctivo y en vez de hacer así, forme así. Y que dentro de este movimiento correctivo, ¿qué es lo que podamos ver? ¿En qué nos podamos focalizar? En cómo vuelven las altcoins. En lo que comentaba de formar el impulso, formar el pullback, ¿para qué? Para ver si ocurre esto y Bitcoin sigue comportándose mejor que las altcoins siguen pasándolo fatal respecto a Bitcoin, etcétera, etcétera, o si por el contrario, en la vuelta, durante parte de esta caída de Bitcoin y de las altcoins lo pasan peor que Bitcoin, pero de repente empiezan a pasarlo de nuevo mejor. Y aquí ya se forma el cambio de estructura. Y aquí ya tenemos el cambio de contexto montado. Y aquí ya tenemos un nuevo paradigma y una nueva rotación del dinero dentro de este ciclo alcista, que terminaría con el gran movimiento alcista de turno que le faltaría a Bitcoin, porque esto pues luego continuaría sin ningún problema, y permitiría que la media móvil de 200 simple en gráfico semanal, ¿qué haga? Rompa por encima de los máximos históricos anteriores, formando el fin de ciclo que forma siempre cada vez que rompe esta media móvil por encima de los máximos históricos anteriores, que es el momento en el cual termina llegando el final de ciclo de los mercados alcistas en Bitcoin. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado en la descripción del vídeo encontrarás otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, estrategias de trading rentables,
Todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote sin necesidad de invertir tu dinero. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.